Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. El título de hoy es una pregunta, o mejor dicho, una pregunta que tiene dos preguntas. Dice, ¿de dónde y hacia dónde? En realidad para hacerlo más completa a las preguntas es, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Esta pregunta se la han hecho muchísimas personas a lo largo de toda la historia humana y muchos de ellos, la mayoría, no ha encontrado respuesta de dónde viene y hacia dónde va. Esta es la historia de una mujer que se llamaba Agar, era egipcia, pero ella era esclava y estaba en la casa de su señora se llamaba Sarai. Y esta egipcia un día decidió rebelarse contra su señora y escaparse de su dominio, de su autoridad, de su dirección. Y entonces salió escapando por el camino y comenzó a andar y andar y andar hasta que llegó a un punto que se encontró en un desierto. Y ya sin saber qué hacer, hacia dónde ir, y ella misma entiende que si sigue su camino sin provisiones, sin alimentos, lo próximo que le queda será morir en ese desierto. Y es allí donde Dios, que la está observando, está mirando sus caminos, siguiendo paso a paso, desde que salió de la casa de su señora, de su ama, hasta donde está ahora, Dios la ha estado observando. Y ahora que ella no sabe qué hacer, sin dirección, sin sentido, sin una esperanza, escucha la voz de Dios que le hace justamente esta pregunta a la cual le hemos colocado el título del mensaje. Dice Génesis capítulo 16, versículos 8 al 9. Allí cuando Dios le pregunta a esta mujer, a esta esclava, ¿de dónde y hacia dónde? Dice así: y le dijo, Dios le habla a la esclava, dice, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿De dónde vienes y a dónde va? Dios la conoce, la llama por nombre, sabe de dónde viene y hacia dónde va, y el Dios le está tratando de hacer entender que está en un camino en el cual tiene que tomar decisiones, que si sigue hacia adelante encontrará la muerte, pero que hay una solución, y la solución es volverse hacia su señora, es volverse del camino e ir allí al punto de partida, allí donde estaba sumisa a su señora. Pero claro, eso le llevará a ella tener que decir, bueno, he andado en un camino equivocado, ahora tengo que volver, tengo que humillarme, pedirle perdón a mi ama, a mi señora, y esto demanda un esfuerzo, una decisión muy importante, y tal vez una decisión compleja, porque muchos por no volverse, por no tomar esta decisión de humillarse y de decir he cometido errores en este camino en el que ando, no es el camino correcto. Muchos desisten de volverse porque justamente no quieren humillarse y reconocer que han fallado, que han errado el camino. Así que esta sierva, Agar, toma allí la decisión, o sigue hacia adelante hacia la muerte, o vuelve hacia su señora, como Dios le dice, vuelve sumisa, reconociendo su pecado, pidiéndole perdón y volviéndose a ella. Y eso hace esta sierva. La historia sigue allí en la escritura y realmente ella vuelve a su señora, y ella allí encuentra nuevamente cobijo, encuentra protección, y entiende que fue una mala decisión la que había tomado de salirse de ese lugar de protección. Bueno, dice, allí podíamos observar que Dios la estaba mirando, la conoce por nombre, sabe de dónde viene y bueno, sabe hacia dónde va también y qué tiene que hacer para retornar.
y entonces podemos pensar que Dios está mirando también nuestro camino, tu camino y mi camino, y sabe de dónde venimos y hacia dónde vamos, y sabe que nosotros de continuar en un camino equivocado estaríamos como esta mujer, sin esperanza, sin Dios, sin encontrar una razón para nuestra vida. Por eso los ojos de Dios están mirándonos desde que salimos del vientre de nuestra madre, nos está mirando todos los días, está observando nuestro camino. Dice Job capítulo 34, versículo 21. Dice, porque sus ojos, hablando de los ojos de Dios, la mirada de Dios, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve sus pasos. Él está atento a todos los pasos que hemos dado a lo largo de la vida. Y también sabe que nuestros caminos están equivocados, que vamos hacia un camino que no tiene futuro, que no tiene esperanza. ¿Y por qué ha sido esto? Porque bueno, justamente nos hemos querido salir de los caminos de Dios. Dice allí Job 21:14, dicen, hablando de las personas que han seguido su propio camino, han salido en un rumbo incierto. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Es como decir, no queremos que tú seas nuestro guía, nuestro protector, que tú no nos marques cuál es la senda correcta en la cual debemos andar. Queremos trazar nuestro propio camino. Y así hay muchas personas en el mundo, en sus propios caminos, pero como esta sierva que iba hacia un camino de muerte, también es el camino del hombre, que ha tomado la decisión de salirse del gobierno de Dios para ir en su propio camino, dejando de lado a Dios. Pero ese camino, ¿cómo es? Bueno, Dios lo dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que todo aquel que anda errante por los caminos, buscando allí un nuevo horizonte, pero sin Dios, está transitando un camino de muerte. Y ese camino tiene un final, por lo menos para este mundo, para vivir en nuestra existencia en la tierra, tiene los días contados, tiene un final. Todos tenemos un punto en el cual cesará nuestra vida aquí. Por eso dice Job, capítulo 16, versículo 22. Dice, mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Los años contados vendrán. Comenzamos a andar la vida y sabemos que nuestros días están contados. Y dice, llegará ese día. Ese día contado llegará. El día de nuestro destino, el día de nuestra partida, el día de nuestra muerte. Y también de saber hacia dónde vamos, tampoco no sabemos. ¿Por qué? Porque dice, y yo iré por el camino de donde no volveré. Nadie ha vuelto para contarnos cómo es del otro lado. Solo a través de las Escrituras podemos saber lo que pasa del otro lado. Pero hagámonos primero esta pregunta que Dios le hace a esta mujer, Agar. ¿De dónde vienes tú? ¿Y de dónde venimos nosotros? Esta pregunta que necesitamos hallar respuesta para saber de dónde salimos. Dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Quiere decir que nosotros salimos de Dios. De Dios nuestra vida tiene nuestro inicio en Dios. Dios nos creó. Por lo tanto, estamos huyendo de nuestro Señor y hemos salido hacia un rumbo incierto, huyendo de nuestro Señor, diciéndole, no queremos andar en tus caminos, queremos trazar nuestros propios caminos. Y entonces es como si Dios nos dijera, ¿de dónde vienes tú? Bueno, ahora lo sabes. Venimos de Dios, porque Dios nos ha creado a mí y a ti. Así que ya tenemos una respuesta a la pregunta. Como Agai, esta esclava, también sabía de dónde había salido. Vengo de mi señora, dice, de huir
estoy huyendo de mi señora. Y nosotros podríamos decir, estoy huyendo de Dios. Así que ¿de dónde venimos? Venimos de Dios. Entonces, ¿dónde estamos parados? Qué bueno es saberlo, dónde estamos parados, porque desde allí estamos mirando hacia adelante, hacia dónde iremos. Así que deberíamos meditar de que si Dios nos preguntara en este mismo instante, ¿de dónde vienes tú y hacia dónde vas? Ya tenemos una respuesta. Le diríamos, vengo huyendo de mi Señor, vengo huyendo de Dios. Y entonces allí, ¿qué nos diría Dios? Lo mismo que le dijo a esta esclava. Dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa, y humíllate, reconoce tu pecado y pide perdón. Y entonces serás aceptada nuevamente en su casa, en la casa de Sarai. Esto le dice Dios a la esclava. Y lo mismo nos va a decir a nosotros. Y lo va a hacer a través del profeta Isaías, en el capítulo 55 y en el versículo 7. Nos diría lo siguiente. Dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es decir, si Dios nos pregunta, ¿de dónde vienes? Ya tenemos la respuesta, venimos de Dios. Y entonces Él nos diría, bueno, vuélvete, deja este camino, que es un camino de muerte. Es el camino de los impíos, es el camino de la condenación. Así que vuélvete a tu Señor, nos diría, vuélvete a Dios, Él mismo nos diría, porque es desde allí, desde donde salimos huyendo, buscando nuestro propio futuro, nuestro propio destino. Y dice que si nosotros nos volvemos, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, es decir, de pensar, de seguir hacia adelante, hacia ese camino de muerte, dice, y vuélvase a Jehová, vuélvase, lo mismo que le dijo a la esclava, vuélvete a tu señora y ponte sumiso. Dice que si nos volvemos a Dios, dice, el cual tendrá de él, del que se vuelve, tendrá misericordia. Y dice, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Volvernos a Dios es hallar el perdón. Volvernos a Dios es encontrar nuevamente el rumbo de nuestra vida. De dónde venimos y hacia dónde vamos. Si estamos con Dios, sabemos que vamos por camino seguro. Así que para responder a esta segunda pregunta, ¿a dónde vas? Y vamos hacia un camino de muerte. Dios nos dice, vuélvete hacia Dios, el cual, si nos arrepentimos y nos humillamos, dice que Él será amplio en perdonar. Por lo tanto, Dios pide que lo mismo que le pidió a Agar, la esclava, que tendrá que humillarse. Una situación compleja para nosotros que nos lleva a decir, he fallado, he pecado, he deshonrado a Dios, he andado por mal camino. Y cuesta decirle eso a Dios, cuesta reconocer nuestros actos, nuestras acciones. Pero qué bueno sería es que nos hagamos cargo de nuestros pecados y con esos pecados vayamos a Dios, nos volvamos y le digamos, bueno, aquí están mis pecados, vengo reconociéndolos y vengo pidiendo perdón, buscando misericordia. Y entonces dice allí, 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14, ¿qué hará Dios con la persona que se vuelve a Él, reconociendo sus pecados, humillándose y queriéndose poner nuevamente bajo su dominio, bajo su señorío, su autoridad? Dice 2 Crónicas 7, 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Por lo tanto, estamos entendiendo que estamos en un camino equivocado, que ese camino tiene un fin, y es los días contados, los días de la muerte, pero que si estoy sin Dios, seguiré hacia adelante, y será un camino de condenación, sin Dios. Pero si yo en este momento, antes de que lleguen los días contados,
me vuelvo a Dios, reconociendo mi pecado. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, Él dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo oiré y Él nos perdonará. Así que sabes que estás en un camino equivocado, sabes que has salido de Dios, que has ofendido a Dios y que te has escapado de Él. Pero es tiempo de volver, es tiempo de humillarse, es tiempo de volver a ese lugar seguro, del lugar de donde salimos. Y entonces volvernos por ese camino. Ahora la pregunta es, ¿cómo hallar ese camino de regreso? Bueno, es la misma pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús, porque Jesús le había dicho que se iba camino al Padre, camino hacia el lugar de donde había salido. Y entonces los discípulos le dicen, bueno, nosotros queremos también encontrar ese camino para ir de nuevo al Padre. Y Jesús les va a responder que ese camino es Él mismo. Jesús es aquel camino que nos permite volvernos hacia el dominio de Dios, ponernos sumisos ante su presencia, ante su autoridad y ante su protección, cuidado, guía, dirección. Y les va a responder así Jesús. Dice Juan 14, versículos 5 y 6, le responde a Tomás, le va a responder Jesús, quien primeramente hará la pregunta. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si queremos regresar como Agar a nuestro Señor, queremos volver a Dios, el único camino es Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra forma de volverse a Dios. Por lo tanto, debemos reconocer que Jesucristo es nuestra única meta, nuestra única salvación, nuestra única fuente de vida para volvernos a Dios. Por lo tanto, debemos entender que Él vino del cielo para mostrarnos ese camino. Pero antes de mostrarnos ese camino, Él tuvo que pagar el precio de nuestros pecados, el precio de habernos apartado de Dios, de haber pecado contra Él, y entonces Él tomó ese cargo, ese alto costo de nuestro pecado, y entonces lo pagó en la cruz muriendo por nosotros. Por eso el apóstol Pedro dice allí en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es decir, que para poder llevarnos de vuelta a Dios, dice que Él tuvo que pagar un alto precio. Morir en la cruz y pagar con su sangre ese costo por haber ofendido a Dios, por habernos alejado, por haber huido por esos caminos sin rumbo, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Jesucristo encontramos el camino de regreso al Padre y volvemos a estar bajo esa protección. Pero claro, necesitamos humillarnos. Necesitamos reconocer que nos hemos alejado, que le hemos ofendido, que nos hemos apartado buscando nuestro propio camino. Pero han pasado los años y nos damos cuenta que el día contado se va acercando y cada vez estamos más cerca de ese día. Por lo tanto, debemos volvernos antes de que eso acontezca para que no nos halle la muerte en el desierto. Y entonces necesitamos que Jesucristo nos reconcilie con Dios. Como Agar cuando llegó allí a encontrarse con su ama, con su señora. Ella necesitó encontrar ese perdón, necesitó encontrar esa reconciliación y allí la encontró cuando se humilló y se volvió, haciéndole caso a Dios. ¿Por qué no hacerle caso nosotros también a Dios y volvernos? ¿De dónde vienes? Vengo de Dios. ¿A dónde vas? Y qué bueno sería decirle voy hacia Dios otra vez. Y eso sería encontrar una nueva esperanza y un nuevo camino y un nuevo rumbo. Por lo tanto, dice Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice, hablando de la persona de Jesús, dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y allí podríamos encontrar nuevamente la paz con Dios. Qué tranquilidad viene al alma cuando hay paz con Dios, cuando estamos en los caminos de Dios, cuando estamos bajo la protección de Dios, y Él nos guiará por ese camino eterno, y entonces allí estaremos seguros, porque la persona que muere allí en el desierto, sin Dios, buscando su propio camino, del otro lado el camino sigue, no se termina. Hay un camino de condenación para aquellos que se han alejado de su Señor y que nunca se han humillado, que no han reconocido sus pecados y no le han pedido perdón. Pero para aquel que se vuelve antes de morir, se vuelve a Dios, entonces ese camino seguirá con Dios y hacia Dios, porque estará nuevamente bajo la protección del Creador, aquel que nos hizo. Por lo tanto, ¿de dónde venimos? Venimos de Dios. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, eso tienes que decidirlo tú. Yo ya tuve que decidir hacia dónde voy. Y tuve que volver, tuve que humillarme, reconocer a Dios, reconocer a Jesucristo, entrar por ese camino y entonces entender que Él murió por mí para pagar ese precio, ese alto precio por mis pecados. Y sé que Él es para mí fue, porque ya lo conseguí, fue la reconciliación con Dios. Porque creí en la obra de Cristo, creí en Jesucristo como el único camino, y entonces hoy te puedo decir, ¿de dónde vengo? Vengo de Dios. ¿Hacia dónde voy? Hacia Dios, porque estoy con Dios a través de la persona de Jesucristo, quien trazó para mí un nuevo camino. ¿Lo trazará para ti? ¿Cómo responderás a esta pregunta? ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? Eso tiene respuesta, pero solamente la tiene en Dios. No la tiene en tus propios caminos, que son que no saber de dónde venís y no sabes hacia dónde vas. Y tampoco nadie ha vuelto del otro lado para decirte lo que hay del otro lado. Pero la Biblia enseña que se puede continuar hacia el otro lado, con Dios o sin Dios. Tú decides. Agar, la esclava, decidió volverse a su señora, a Sarai, y allí quedó nuevamente bajo esa protección. ¿Y tú qué decidirás? ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? Tal vez estés en este punto de decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir hacia ese camino que te lleva luego a una condenación eterna o volverás a Dios para encontrar el camino hacia la vida eterna y hacia Dios? ¿Qué harás? ¿Quieres volverte hacia Dios? Bueno, como Dios le dijo a la esclava, tendrás que humillarte, tendrás que reconocer que has pecado, que has deshonrado a Dios, y tendrás que reconocer también que el camino de vuelta es Jesucristo, que Él murió por ti para pagar esa rotura de esa amistad con Dios. Y entonces, si tú le reconoces, le recibes como Señor y Salvador, lo aceptas en tu vida, y entonces caminarás una eternidad por ese camino de vida. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino es maravilloso. ¿Quieres transitarlo? ¿Quieres volverte? Para que cuando te pregunten de dónde vienes, puedas decir de Dios. ¿Hacia dónde vas? Hacia Dios. Y te dirán ¿por qué? Bueno, porque Jesucristo, que es el camino, forma parte de mi vida. Y yo me volví a Él, reconocí mis pecados, hablé con Él, le pedí perdón a Jesucristo. Y luego le abrí mi vida para que Él formara parte de mi vida y se quedara conmigo para siempre. Y hoy es mi guía eterno. Por toda la eternidad andaré por ese camino. ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? Ya sabes la respuesta y sabes cuál es la solución. Y también sabes qué tienes que hacer. ¿Qué dijo Dios a la esclava? ¿Qué te dice Dios a ti? Bueno, haz lo que ella hizo. Haz lo que Dios te propone y entonces tendrás la seguridad de la salvación. Que el Señor te bendiga y nos encontramos, por supuesto, en el próximo programa. Hasta entonces.